Hola a todos, me llamo Alex Pastén, miembro de Nexo, y estoy acá con mi entrevistada Diana Jorquera. Hola, soy exalumna de este colegio. Acabo de terminar mi primer semestre estudiando psicología en la PUCB y la próxima semana empiezo con mi segundo semestre. Bien, empecemos con las preguntas. ¿Por qué decidiste estudiar psicología? Bueno, yo siempre supe que quería estudiar psicología hace muchos años, desde que estaba como en quinto básico. Sin embargo, el sentimiento de querer estudiar psicología fue aumentando con los años, ya que empecé a tener un sentimiento de querer ayudar de una manera mucho más comunitaria y participar en comunidades, por ejemplo, de una manera individual, en comunidad, bajo políticas públicas. Entonces, psicología es una de las carreras donde te permite poder trabajar y ejercer en diversos lados, y de esa manera poder ayudar a las personas. Entonces, sí, en sí, por el tema de qué implicaría trabajar con la profesión de psicología y también por el tema de lo que se estudia estudiando psicología, ya que es una carrera que se estudia mucho en la sociedad y también tiene mucha base científica que en lo personal a mí me gusta mucho. Entonces también es como, quiero ser una psicóloga y también quiero estudiar lo que implica la carrera de psicología. Entonces sí, por eso fue mi decisión de estudiar psicología. Ya. Antes de entrar, ¿qué pensabas que sería la carrera? ¿Y qué fue diferente cuando entraste? Esperaba que en el primer semestre fuera quizás un poco más científica, por así decirlo. Sin embargo, primer semestre fue muy teórica y en cuanto a lo humanista, por así decirlo, y fue muy como introductoria específicamente de qué es la psicología, de dónde surge la antropología, por ejemplo. También me sorprendió que al tiro nos pusieran como con trabajos donde tuviéramos que relacionarnos con otras personas. En el caso como particular mío, hice una etnografía, que es el estudio de una comunidad en específico, que la realicé a unos misioneros. Y estuvimos como 2 meses, más de 2 meses de hecho, haciendo ese trabajo. Entonces desde el tiro hay trabajos con comunidades. Eso me sorprendió. Ya. ¿Las clases son más teóricas o prácticas? Como primer semestre son más teóricas. Tengo conocimientos desde que tercer año ya nos sacan mucho más a prácticas. Cuarto, obviamente, ya más prácticas se va subiendo. A pesar de que efectivamente hemos tenido como em, instancias donde hemos tenido que realizar reuniones focales o que hemos tenido que realizar entrevistas o no sé, o en este mismo ejemplo de que tuve que realizar una mini etnografía, todo lo demás se basa en teoría, ya que efectivamente estamos en primer año y primero es necesario tener una teoría para luego Mm. poder aplicarlo. ¿Cómo cuántas horas a la semana dedicas aproximadamente al estudio fuera de clases? Eh, Ahí ya mi estudio ha sido progresivo, ¿ok? Ya que en el colegio, sí, en mi caso personal no tenía que estudiar prácticamente nada para que me fuera bien. En cambio, en la universidad eso cambió radicalmente. Ya que, por ejemplo, nos mandan textos de la clase y nosotros tenemos que llegar con el texto leído y aprendido más o menos para poder llegar a entender la clase. Entonces, sobre una hora puntual, no sé, tendría que tomarme el tiempo, sinceramente. Em, pero sí suelo como estudiar antes de todas las clases y también el tema de qué tanto le dedico depende del texto, de cuál es mi nivel de interés, del tipo de texto que es. Em, no podría responder eso. Ok. Eh, ¿Qué es lo que más te interesó o te ha interesado hasta ahora de la carrera? Em, a ver, hasta el momento yo creo que lo que más me interesó ha sido como la antropología, la antropología cultural, que es como entender cómo la cultura nos moldea a nosotros y entender cómo lo macro nos afecta también, o por ejemplo teoría social y el mundo contemporáneo, cómo nos está afectando ahora, el entender cómo se han formado las comunidades, han hecho de que la sociedad actual, o cosas que yo tengo tan normalizadas,
En realidad es un efecto cultural, es algo que puede ser como guiado, puede ser, esto es por esto. Entonces eso resulta sumamente interesante y también porque podemos hacer comparativas con la sociedad actual y podríamos como llegar a hacer análisis de por qué somos así o qué pasará incluso. Mm. Y evitar patrones. Entender los patrones más que nada. Mm. Eh, por lo que llevas o te han contado, ¿hay mucha biología o neurociencia? En el primer semestre no hay. Ahora hay neuropsicología, creo. En segundo semestre. En segundo año es más científico también porque ahí nos muestran las patologías. Pero como primer semestre es solamente teoría como más humanista, por así decirlo. Ya. ¿Cómo ha sido tu experiencia y adaptación en la UC o PUC? La puse. A ver, mi experiencia ha sido sumamente grata en psicología. Yo estoy en la sede que está en Sausalito, que es la de Filosofía y Educación. Esta sede se caracteriza en ser sumamente como integrativa, como que es muy diversa en todo ámbito, es muy diversa, el ambiente es súper rico, las personas somos, y me incluyo, amables, como muy también sociales, por así decirlo. Entonces está un ambiente donde se respira como creatividad. No sé, no sé cómo explicarlo, pero diversidad. Diversidad, creatividad, buscar como también la salud mental siendo como un pilar fundamental. Em, entonces, ¿me repites la pregunta? ¿Qué te ha parecido el ambiente? ¿Cómo apareció el ambiente o cómo ha sido mi O, experiencia? no, tu experiencia y adaptación. Bueno, como estaba diciendo, por esto mismo, de cómo es la universidad, mi adaptación fue como socialmente hablando es sumamente grata. Como que igualmente es súpermente distinta al colegio, pero más que ser algo negativo, me lo encontré sumamente positivo. Encontré muchas personas como yo, entonces yo estoy como súper contenta en la U. Ahora, si hablamos de lo académico, ahí ya hablamos de otra experiencia, porque como dije anteriormente, el nivel y el método de estudio que tenía obviamente en el colegio ya no se puede sostener en una universidad donde obviamente constantemente hay que estudiar individualmente, porque si no, no llegas a la clase con el conocimiento necesario o no llegas a comprenderlo de una manera como grata. Igualmente, todo depende de la como asignatura. Hay asignaturas que yo podría llegar sin leerme nada y la entiendo perfectamente y otras asignaturas donde es es más necesario leer el texto para llegar con preguntas a la profesora o profesor que está impartiendo el ramo. Mm. ¿Qué salidas laborales te parecen más atractivas? A ver, sobre las salidas laborales, em, bueno, como dije en la primera pregunta, psicología se puede desempeñar en muchas áreas, muchas áreas, en forense, en educación, en organizacional, en clínica. Entonces, y hay muchas, 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 demasiadas. Entonces, también está el tema de que lo he pensado también y es una duda que también tengo y como, ¿qué voy a hacer? Em, pero también es algo donde no estoy tan estresada por el tema de que sé que a lo largo de a lo largo de la carrera en la PUSB nos van a hacer prácticas y nos van a explicar mejor cada como área. Entonces ahí mismo voy a ver dónde también me siento más cómoda en ese espacio. Mm, Entonces, eso. ok. ¿Qué consejo le darías a alguien que está pensando en estudiar la carrera? Más que consejo, a ver, primero una advertencia, se lee mucho. Mucho. No les dejo. De hecho, el primer día, no sé si fue el primero o de la semana como de introducción a a la semana mechona, que es la semana de introducción a los mechones, nos dijeron que íbamos a leer mucho también y que prácticamente teníamos que leer todos los días. No es broma, es verdad, es verdad, tenemos que leer mucho. Es mucha lectura. Como consejo, por lo mismo, recomiendo como hacerse un calendario y estudiar sí o sí. No confiarse con el profe hasta que entiendas cómo imparte el ramo.
porque como digo, cada profe tiene su propia maña y hay Mm. profes donde incluso podría no explicarte la materia, podría darte solamente ejemplos, pero no irte por la teoría. O hay profes que evalúan de una manera como que hay profes que te piden como que tú entiendas la materia de una manera que lo puedas como aplicar en el mundo contemporáneo. Mientras que otros profesores te piden mucho más, te piden un contenido mucho más teórico. Entonces, mi consejo al inicio es estudiar independientemente del profe y después ir cachando cómo hacer las evaluaciones y irte planificando de ya, en este ramo estudio de esta manera, de este ramo estudio de otra manera. O sea, sí o sí estudiar y buena organización. Buena organización. Después pueden ver cómo estudian, sus métodos de estudio. Quizá algunas materias son mucho más fáciles que de los que esperaban o qué sé yo. Ok. ¿Qué es lo que te hace seguir convencida de estudiar psicología? Em, en sí, ver el efecto que tiene la psicología en la sociedad también. Em, como digo, en mis experiencias en sí, todos los ramos a mí me gustan. Entonces, no hay ningún ramo que diga, uy, odio este ramo. A lo más había un ramo que me dijo, que quedé como, me va a ir mal, o no entiendo esta cosa Dios. puntual, pero no hay nada que me hagas decir no me gusta. Todo me gusta, todo tiene que ver con el tema de la sociedad, entender a la sociedad desde lo más profundo, desde lo más antiguo hasta ahora, y en lo personal a mí como que me gusta todo. Em, a ver, convencida, siento que también tengo la meta de, ya, ok, a veces yo me voy mucho en la teoría, que también me gusta mucho, y me olvido de que la psicología también tiene un impacto social ahora. Mm. Ahora mismo, en este momento, está impactando la psicología en la salud mental de las personas y la salud mental es sumamente fundamental para la sociedad y la comunidad. Y penúltima pregunta. ¿Cómo describirías un día normal para un estudiante de psicología? Mira, el describir la experiencia de cada estudiante de psicología depende de cada uno. Mm. Tengo compañeros, amigos que son de muy lejos. Mi mejor amiga de la carrera vive en Calera, son 2 horas. Em, amigos viven mucho más cerca, arrendan cerca de la U, así que ahí se modifica todo. Em, algunos llegan más tarde, algunos llegan más temprano. Yo en lo particular llego como media hora antes de la clase, también porque me quedo como a conversar o a estudiar antes de la clase. Em, pero en sí, es que es como complicado porque cada experiencia es personal. Mm. Pero, por ejemplo, ¿estudias dentro de la universidad o lo haces en tu casa? Prefiero estudiar dentro de la universidad. La PUCB en la sede Solito puntualmente, que es donde yo estoy estudiando, aunque sé que en las otras sedes también es así. La biblioteca es un espacio sumamente grato donde hay un silencio total, no se escucha nada. Y no hay nadie que está hablando ni nada. Entonces, en lo personal me gustan mucho la biblioteca. También ofrecen salas de estudio que se tienen que como solicitar con antelación. Em, pero las salas de estudio también están como insonorizadas y donde Mm. se juntan, donde tú te puedes juntar con tus amigos a estudiar o hacer un trabajo. Y también, o sea, en la PUCB hay ambientes de estudio que son sumamente gratos y donde está el ambiente donde tú te sientes y dices, ya, tengo que estudiar. Mm. Entonces, sinceramente, en lo personal, prefiero estudiar en la PUCB, en la cátedra. Y como por ejemplo las ayudantías, ¿cómo sería eso en la universidad? ¿Sería durante la clase o como en otros momentos? Las ayudantías tienen que ver con cada ayudante más que nada Mm. y con los tiempos también. Por ejemplo, se puede solicitar una ayudantía y hablar con ellos y decirles, oigan, podemos hacer una ayudantía antes de una evaluación y no sé, te la hacen unos días antes de manera online, por ejemplo. Si es más fácil, te lo hacen. Ahí tienen que ver cómo funcionan los tiempos de todos. Pero también hay ayudantes que dentro de la misma clase están presentes y hay momentos donde intervienen al profesor para explicar de una manera que sea mucho más como amena y una manera mucho más cercana a los alumnos. Em, ¿Qué más? Bueno, a veces hay como horario también, que es como después de la clase hay una ayudantía. Entonces,
cada, cada cosa o sea, cada ayudantía depende del ayudante y también obviamente del alumnado, que también podría solicitar una ayudantía y escribir, oigan, ¿saben qué? Mm, Como paralelo, que ahora estamos divididos en paralelo, o como, no sé, este ramo de, no sé, historia de la psicología, paralelo 2 necesita una ayudantía porque sentimos que no manejamos también la materia o nos gustaría Mm, manejar mejor más la materia o con tu ayudantía. ahí. Y por último, una última pregunta. ¿Qué cosas de tu personalidad o forma de pensar te han ayudado en la carrera y cuáles te han dificultado en el proceso? A ver, sobre las que me han dificultado, yo siento, para empezar por ahí, Ujú, siento que es que el pensar de que ya yo manejo el tema y por ende me va a ir bien en una prueba. Porque no es así. No es así. O yo manejo muy mal el tema y que por ende me va a ir mal en la prueba. Tampoco es así. Hay temas que no he manejado muy bien y que aún así me han ido súper bien en la prueba de cátedra. Sin embargo, eso no refleja el conocimiento real. mm, No sirve, por ejemplo, memorizar, independientemente que me haya ido bien, sinceramente memorizar, y eso es otro consejo que doy, no memoricen, aprendan, de verdad, mm, aprendan, porque esto lo tienen que aplicar y después esto se va a ver reflejado en los siguientes semestres. Entonces, después tienes que enlazar las ramos y tienes que enlazar contenidos y conceptos y para hacer eso tienes que aprenderlos de verdad. No lo puedes memorizar porque después se te van a olvidar. mm. Em, Eso en lo particular me ha dificultado, especialmente cuando hemos tenido que hacer muchas cosas o hemos tenido que hacer 3 pruebas de cátedra en una semana. Esa semana fue como la más difícil, la verdad, en mi experiencia. ¿Qué partes de mi personalidad me han ayudado? Ujú, Siento que el hecho de que yo soy una persona muy curiosa y que quiere saber todo. Entonces también el tema de que sea una carrera tan como social también hace que yo quiera como llegar a comprender mm, y como ya leo esto y ya como que empiezo a buscar un ejemplo ahora y eso me hace entender mucho más la materia. El tema de la curiosidad ayuda mucho o llegar a buscar ejemplos también ayuda mucho. Em, A ver, sobre la carrera, también creo que el hecho de que me considero una persona sumamente diversa y curiosa y, no sé, creativa, y eso también ayuda como a adaptarme mejor al ambiente y como a saber relacionarme con distintas personas, ya que independientemente, bueno, en cada carrera es distinto, pero por ejemplo en psicología sí somos una carrera donde constantemente tenemos que hacer grupos y conversar con otros y saber cómo tener esas habilidades como discursivas para poder expresarte y para poder como, ¿cómo se llama? Hacer trabajos grupales con otras personas, aunque mm. sean sumamente distintas a ti. ¿Cómo trabajar en equipo? Sí, trabajar en equipo. Eso. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Y esto fue Nexo. Eh, Adiós.